Muy buenos días con todos, soy Aurora Molina. Ya felizmente nos conocemos bastante. El día de hoy estamos cerrando un nuevo capítulo que se llama Modelado de Ecuaciones Estructurales, CBSEM con JABS. Este es un workshop que hemos tratado de ampliar nuestros conocimientos de tal manera que podamos encaminarnos para avanzar en lo que es el recojo de información, su análisis con referente al modelado de ecuaciones estructurales. En pantalla hemos estado viendo en el transcurso de todos estos días un modelo, una gráfica, un, una gráfica que nos lleva a diferentes tipos de análisis que hemos estado observando, cómo son sus variables, qué dicen estas variables, de dónde salen, por qué están ahí, qué significa cada tipo de vinculación, esas flechas circulares, qué cosa es un error, por qué es que se necesita mantener la idea del error. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos viendo es CB, modelo de ecuaciones estructurales mediante covarianzas. Y cuando se habla de covarianzas, se tiene que ver, se tiene que saber de que detrás de las covarianzas están los errores. Y es por eso de que esta gráfica de senderos, tiene este tipo de estructura. Cuando no se habla de CB, se habla de modelado de ecuaciones estructurales mediante solo las varianzas. Digo solo, pero en realidad no es que sea algo más simple, sino que en CB se ve todo lo que es covarianzas, errores, correlaciones entre ellos, mientras que cuando se habla de varianzas se asume de que no existe o es muy bajito ese error. ¿Y cómo es posible de que el error sea bajito? Porque es ahora, en el caso de PLS, que la variable brinda la información. O sea, es formativa. Mientras que en CB, la variable que se recoge, estos X1, X2, Y1, Y8, esas variables que son observables, que se recogen, reciben la información. Por tanto, son reflexivas. ¿Y de dónde reciben de la información? De una variable que no puede ser medida, en el caso de CB. Y en el caso de varianzas, esas variables brindan la información justamente a esas variables latentes que no pueden ser medidas. Entonces, el tipo de relación que existe entre uno y otro es diferente. ¿Por qué nos ahondamos en el modelado de ecuaciones estructurales mediante covarianzas? Porque el piso donde uno camina, realiza todos estos análisis de covarianzas y del modelado de ecuaciones estructurales mediante covarianzas es bastante sólido y amplio y se requiere mucho más información de conocimiento y de estructura y de análisis que cuando se habla de varianzas, cuando se habla de los formativos. Por eso es que en oportunidades hemos dicho de que este es un modelo reflexivo. Esa es la característica de CBC. Ok, a través de estas sesiones hemos estado trabajando con una base de datos que la asumimos que sea reflexiva de acuerdo a la información obtenida, a la información recogida, a lo que hemos podido observar. Y hemos plasmado ese modelo en varios tipos de gráficas. Hemos estado estructurándola y analizándola y viéndola y hemos encontrado que estas
estas variables tienen aproximadamente una forma específica, una forma que nos lleva a resultados que los hemos llegado a plasmar de esta manera, como estamos viendo en pantalla. Y hemos obtenido, hemos considerado de que el estrés influye directamente, no sabemos si positivo o negativamente, sobre el agotamiento y sobre la satisfacción laboral, que es nuestro punto final de llegada, la satisfacción laboral. Es nuestra hipótesis final que decimos de que el cliente o la empresa está satisfecho con el trabajo que se realice acá. Entonces, bajo este constructo, bajo este modelo generado por nosotros en función de las variables, hemos estado trabajando un poquito a ciegas con lo que esto se manifiesta acá. Con esta intención de poder ahora concluir y cerrar un capítulo más de lo que es el modelado de ecuaciones estructurales, nos hemos permitido ver algo más sobre esta base de datos. Tenemos en conocimiento que existe información que se les ha brindado sobre lo que es cada una de las variables y es por ello que hemos podido trabajar esta gráfica. Pero si nos ponemos a trabajar y a leer y a informarnos en función del poco o casi nada conocimiento que se tiene de esta data y estas variables y cómo es que están ellas relacionadas, que aquí en este libro de códigos nos lo acercan, podemos ver que tenemos una posibilidad. Tenemos la posibilidad de separar toda esta información, de acuerdo a lo que estamos viendo, por ejemplo, en agotamiento, en dos grandes sectores. El sector empresarial y el sector dirigido hacia el cliente. Y haciendo un análisis de esta información, hemos podido separar en esas dos partes, cliente y empresa. Y si hablamos del agotamiento, dentro de su data hemos encontrado que existen variables, como vemos en la gráfica que está detrás de la tabla, variables como BM y BC, unas que se dirigen directamente hacia el cliente y otra a la empresa. Por tanto, las separamos. Lo mismo ocurre con satisfacción laboral. La satisfacción laboral está dirigida tanto a la empresa como al cliente y se le separa conforme a lo que estamos viendo en la gráfica y la información obtenida y brindada por el libro de códigos de esta manera. Ese es C para clientes y SW para empresas. Mientras que en el estrés, lo que nosotros tenemos es una gran cantidad de información y leyendo la base de información obtenida mediante el libro de códigos y en la parte de estrés, hemos podido encontrar que existen valores o variables que pertenecen al cliente. Se tiene así, por ejemplo, a CR, que es la frecuencia de rechazo de los clientes, que es lo único que se ha podido encontrar que puede dirigirse lógicamente al cliente. O sea, con qué frecuencia el cliente rechaza dicha información recogida en el estudio, mientras que todas las otras, como son desde la brecha entre los recursos y demanda, que me parece que era RD, y hasta RA, que también era la frecuencia de la ambigüedad de los roles, y AP, hasta AP, que viene a ser la apatía hacia las tareas
estresantes que tienen los empleados. Entonces, todas las otras partes del estrés se dirige exclusivamente a la parte empresarial. ¿Con qué fin se ha realizado esta separación? La idea es poder explicar cómo es que se trabaja con JABS el modelado de ecuaciones estructurales. Ese es nuestro propósito. Y si no tenemos una información clara de nuestra data, no podemos agarrar cualquier base de datos y meternos a hacer una ejecución de modelado de ecuaciones estructurales. Porque ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Nada. O simplemente va a sacar cosas de que no tienen sentido o no nos va a llevar a los resultados que uno desea tener, pese a que todas sus variables y sus relaciones podrían haberse generado de una forma aceptable, como es que se plantea en este modelo. Pero como nosotros no tenemos la información completa acá, no podemos darnos el lujo de trabajar sin haber hecho un análisis previo. Entonces, si lo que hemos estado haciendo es entender cómo es que esto funciona, aquí lo hemos separado en dos partes, cliente y empresa, con el fin de trabajar con una de ellas. Lógicamente, vamos a agarrar la más fácil. ¿Por qué la más fácil? No por el hecho de que tenga muchos o pocas variables implica que pueda ser fácil o difícil, sino que la velocidad del programa, la velocidad de la ejecución va a ser mucho mayor con mayor cantidad de variables. Y felizmente los clientes se están agrupando de esta manera con un constructo para cada uno de estos grandes grupos: agotamiento, satisfacción laboral y estrés. Entonces aquí el cliente tiene las tendencias de agotamiento resultantes de la interacción del cliente, que lo estamos llamando Boom C. ¿Por qué Boom C? Porque en el estudio así lo denominan, así está puesto con estos nombres para poder trabajarlo, que luego lo vamos a ver con una data más completa del mismo estudio. Y para poder identificar correctamente esa información, estamos tomando sus nombres exactos. La tendencia del agotamiento, los resultados, el Burn M, que viene a ser de la empresa, SAT-C, que viene a ser la satisfacción laboral, pero dirigida para los clientes, y la satisfacción del trabajo, SAT-W, para las empresas. Y ya dijimos las otras variables, cómo están distribuidas. Ok. ¿Qué cosa nos interesa entonces trabajar con esto? Hemos dicho que vamos a ver de analizar de preferencia la parte de clientes. Si ustedes desean, después pueden hacerlo con más tiempo, la parte de la empresa. Veamos. En esta gráfica, en esta tabla que se refiere a los clientes, el cual nosotros ya la hemos explicado cómo es que cómo es que está distribuida, tendríamos entonces que regraficarlo, hacer una nueva gráfica ya con un modelado de ecuaciones estructurales, no como se ha hecho anteriormente, solamente con una forma de diseño gráfico o de especificación gráfica. Por tanto, podríamos plantearlo de esta forma. ¿Y qué cosa es lo que tenemos aquí? Tenemos justo lo que hemos estado viendo en esta tabla. En la parte de clientes, solamente esta gráfica le corresponde a los clientes, donde STR implica el estrés. El estrés como estrés mismo
pero solamente con la vinculación que les llaman CR, y con sus respectivas 4 variables que le corresponden a este constructo. Lo mismo ocurre con ago, que es agotamiento y que está identificada con Bourne-C con sus respectivas 6 variables, según como se indica en la tabla, y satisfacción, que vendría a ser nuestra I, nuestra variable resultante, y que está con SAT y estas variables. Entonces, ¿qué cosa es lo que va y tendríamos que ver de analizar? Estamos viendo, de acuerdo a la teoría, que estrés implica agotamiento e implica a satisfacción empresarial de toda la empresa, pero en este caso es a satisfacción del cliente, y que agotamiento por su lado implica la satisfacción. Por tanto, como estamos diciendo, SAT viene a ser la satisfacción laboral y la satisfacción laboral es nuestra variable final de salida. De acuerdo a la gráfica, también así lo podemos decir.